mi nombre es Sara, bienvenidos a un nuevo video. Quiero empezar este video diciendo que no tenía planeado hacer un video hablando sobre esto, pero hace unos días Dios me inquietó y me dijo que ya era el tiempo de poder contar mi pasado, mi testimonio, lo que viví antes de ser la persona que soy hoy. Creo que este video es muy largo y espero que lo vean completo y espero que sea de bendición para sus vidas, para que puedan ver que ustedes pueden. Bueno, no tengo nada preparado, solo prendí la cámara y me senté y voy a hablar. Generalmente no le cuento a las personas sobre mi pasado, tampoco cuento mi testimonio, tampoco muchas personas saben lo que he pasado en mi vida, con mi familia. Pero bueno, si Dios quiere que haga esto y que las personas sepan de dónde vengo, lo voy a hacer. Que yo sé que puede servirle a alguien. Sé que tal vez en el medio del video me ponga a llorar. No porque lo recuerde como algo triste, sino porque nunca había compartido nada con tantas personas. Y nada, mi historia comienza cuando mi mamá se embarazó de mí. Mi mamá estuvo con una persona que no era su pareja en ese entonces y fue una cosa de un solo día, o sea, de una sola noche, cuando le contó a la persona que estaba embarazada de él. Lo que él hizo fue no importarle. Eso ya es como algo que ya he superado, o sea, no es algo que hasta el día de hoy me sigue doliendo. En realidad no lo conozco, a mi progenitor no lo conozco. No es mi papá, claro, mi papá es su Paniagua y mi abuelo, pero no lo conozco, nunca vi ni una foto de él, tampoco sabía su nombre hasta hace poco, que le había preguntado a mi mamá, me dijo, lo buscamos en Facebook para ver si aparecía por ahí, pero no lo encontramos. Algún día tal vez lo vea, tal vez no, para predicarle. Gracias a Dios ya no es una herida en mí, ya no es algo que me afecte. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, con 6 meses conoció al papá de mi hermana Julia. Entonces nací en su casa, era un campo bien lejos de la ciudad, donde había vacas, chanchos, gallinas. Me encanta el campo a mí hasta el día de hoy y espero algún día tener mi granja, pero me encantan los caballos. Mi mamá me cuenta que agarraba los sapitos así en la mano y se los llevaba. Ahora no tengo pavor a los sapos, eso es lo único que le tengo pavor, y a las serpientes. Adentro de la casa no había piso, era tierra, o sea, y me encantaba esa vida. Andaba en bombachita, era chiquitita, en panties así, corría, me subía a los árboles. Con mi hermana todos nos decían que éramos bonitos porque nos subíamos a los árboles, a la punta de los árboles me subía. Nos metíamos a los ríos sin miedo de que haya bichos, serpientes. Nosotras no nos importaba eso, a mí no me importaba eso. Entonces mi mamá, después cuando yo tenía 4 años, decidió separarse del papá de Julia. Cuando ellos se separan, yo me voy a vivir a la casa de mi abuela con 4 años y mi mamá viene a trabajar a Argentina para poder mantenerme a mí y a mi hermana. Me quedé un tiempo con mi abuela, estudiaba allá. Seguía siendo un campo donde vivíamos. Después de vivir con mi abuela, me mudé con mi tía Rosa, hermana de mi mamá. Me mudé con ella un tiempo y estábamos con mi hermanita, con Julia, estábamos viviendo ahí en su casa. Entonces un día llega el papá de Julia, a quien yo en ese entonces decía papá, porque yo nací en sus brazos y me crié ahí en su casa con ellos. Y llega el papá de Julia con 2 personas. Perdón. Okay, llega el papá de Julia con 2 personas. Creo que era una abogada, un fiscal o algo así, y el otro era un juez, no me acuerdo bien, era muy chiquita. Entonces, cuando llega, abre la puerta y entran con los 3. Y yo voy corriendo a él y le digo, hola papi. Y él me empujó y me dijo, no, vos salí, vos no sos mi hija.
tú no eres mi hija, salí. Y yo me quedé mirándolo como raro. Entonces le empezó a decir a mi tía Rosa que venía a buscar a Julia, que no sé qué. Y yo no entendía bien la situación porque era muy chica. No sabía qué estaba pasando. Entonces mi prima me llama de la habitación y voy corriendo, no sé qué había pasado. Y cuando vuelvo, ya no estaba mi hermana. Y tampoco estaba su papá y tampoco estaban las personas que vinieron a buscarla supuestamente. Entonces se llevaron a mi hermana. Y desde ahí no la vi. No la vi por mucho tiempo. Yo no entendía nada en ese momento. Pero como mi mamá había venido a trabajar, nos dejó con mi tía un tiempo. O sea, ella vino a Argentina a trabajar por nosotras, para que nosotras podamos vivir bien. Y entonces el papá de Julia se llevó a Julia y se la llevó con derecho porque había dicho que mi mamá nos abandonó, o sea, que fue un abandono de hogar, algo así. Entonces, con esa acusación se pudo llevar a su hija. Después de eso, mi mamá decidió traerme con ella y mi hermana se quedó viviendo con su papá. ¿Por qué? Porque lo legal era que ella se quede con su papá por todo lo que había pasado. Y me quedé unos años sin ver a mi hermana. Cuando vinimos acá con mi mamá, me acuerdo que yo siempre iba a la iglesia con mi abuela allá en Paraguay. Y mi mamá también, o sea, mis abuelos son cristianos hace mucho tiempo. Entonces siempre iba a la iglesia con mi abuela. Y siempre oraba, o sea, cuando vinimos a Argentina, siempre oraba porque mi mamá encuentre a un hombre bueno y que se case con un hombre bueno para que yo tenga un papá bueno. Ok, entonces mi mamá empezó acá a trabajar siempre de lo que había. Ella trabajaba de lo que había trabajo en ese momento. Entonces vivimos en la casa de mi tía un tiempo, ya que ella no estaba, vivía en Paraguay. Cuando volvieron nos tuvimos que mudar de su casa. Yo estudiaba en un colegio que era público, normal, como siempre toda mi vida. Pero me acuerdo que era bien mala, porque mi mamá me enseñaba que me defienda. No íbamos a la iglesia ni nada, pero mi mamá me enseñaba que me defienda en el colegio porque me trataban muy mal por ser de otro país. Me acuerdo que cuando yo recién llegué no hablaba español, no hablaba castellano. Entonces no podía hablar guaraní porque no me iban a entender. Entonces hablaba un poco de portugués, porque lo único que yo hablaba era guaraní y portugués, y nada más. Entonces, eso era primer grado, o sea, era primer grado. Entonces yo lo que hablaba era un poco de guaraní, un poco de portugués, a ver si me entendía. Y no me entendía casi nunca. Después ya fui aprendiendo el castellano y se me hizo más fácil, pero siempre me tenía que defender porque me hacían mucho bullying, o sea, me trataban mal por ser de otro país. Me acuerdo que siempre me decían paraguaya, que tu papá es carpintero o que acá no sé qué, y yo le decía, yo no tengo papá. Y tu mamá es empleada, me decían, limpia las casas. Es como en Estados Unidos que siempre ponen a una persona mexicana que limpia la casa, y no es así porque una persona puede hacer cualquier cosa. Entonces acá me decían, tu mamá limpia piso, y bueno, así es la vida. Entonces mi mamá me enseñó a que me defienda. Entonces cada martes, el martes era el día de llamar a mi mamá. O sea, el colegio llamó a mi mamá y le decía, tu hija tiene tal cosa, tantas faltas, porque hizo tal cosa y tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le pegó a la compañerita, le retó, le habló mal al compañerito, le dijo tal cosa al otro, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Y bueno, siempre citaban a mi mamá, cada martes. Y yo con 6 años.
encima con el trauma de que mi hermana estaba en otro lugar, de que me habían separado de ella. Y todo eso era como mucho en ese momento porque yo solo era una niña. Cuando nos mudamos, nos tuvimos que mudar de la casa de mi tía. No había ningún lugar, o sea, no conseguíamos. Entonces mi mamá consiguió un hotel donde perros sí se permitían, pero niños no se permitían. Entonces mi mamá quedó con el encargado le dijo, te voy a dejar, pero tienen que entrar tu hija a las 6 de la mañana, o sea, tienen que salir a las 6 de la mañana y entrar a las 11 de la noche, algo así. Entonces yo me despertaba temprano, salía, mi mamá me llevaba con ella y iba al colegio después y entraba a la noche, o si no, a veces no salía, porque no se podía. O sea, nadie me podía ver entrando o saliendo de ese lugar que era un hotel. Vivimos ahí por un tiempo, en ese hotel, y después una persona ayudó mucho a mi mamá, vio que mi mamá era muy trabajadora, que se lo merecía y le ayudó a abrir su primer negocio. Mientras todo eso, mi mamá a veces cuando podía viajaba a ver a mi hermana, pero yo no podía porque no había tanto dinero como para que podamos ir las dos. Entonces mi mamá abrió su negocio en una galería, era chiquitito el negocio, pero igual nos pusimos muy felices, o sea, yo con ella. Bueno, esa persona que le había ayudado, después se hicieron pareja. Duraron unos cuantos años juntos, pero eso... Entonces, bueno, al pasar el tiempo, unos 2 meses, no me acuerdo, ya no me acuerdo en realidad, nos pudimos mudar a nuestro primer departamento, o sea, pudo alquilar mamá el primer departamento. Cuando nos mudamos, yo me acuerdo que no teníamos cama todavía, entonces creo que era una caja de heladera o una caja de un lavarropa, pero yo dormía arriba de una caja durante un mes, más o menos, o más, no me acuerdo, o menos. Bueno, entonces yo dormía arriba de la caja y mi mamá dormía en el piso. Y con mi mamá ahí, me acuerdo que siempre cuando comíamos ella, que a veces no podíamos, entonces ella siempre me daba a mí para que coma primero. Y ella se tomaba una lata de cerveza. Entonces ella se tomaba su cerveza, eso la llenaba. Y yo me comía la comida, aunque comía muy poquito. Era muy flaquita cuando era chiquita. Después ya pudimos tener nuestras cosas. Me acuerdo que, no sé si eso fue antes o después, estábamos viviendo un momento muy difícil. Ahora las personas no saben. O sea, a veces cuestionamos a las personas sin conocer todo lo que han vivido o todo lo que han pasado, todo el proceso que han tenido. Por eso yo defiendo mucho a mi mamá y tampoco me gusta que digan algo de ella o que se metan con ella, porque las personas en realidad no saben todo lo que hemos vivido, pero eso nos hizo más fuertes. Me acuerdo que un día, no sé si fue antes o después, como dije, estábamos en Puerto Madero. Puerto Madero es un lugar que hay como un lago así, tiene vallas, o sea, para que la gente no se tire al lago ni nada, pero te puedes morir si te tiras al lago. Me senté en uno de los bancos que había enfrente, o sea, como a 10 metros del lago, como 20 metros yo diría, a 20 metros. Me senté acá y vi que mi mamá se paraba allá y estaba mirando y la vi poner los pies sobre el primer como hilo de las vallas para no pasar al río, digamos. Entonces al lago. Entonces ella pisó ahí y estaba mirando y yo no sabía lo que iba a pasar en ese momento. Yo no sabía qué era lo que mi mamá estaba pensando ni pasando en ese momento, porque cada uno tenemos nuestras luchas. Entonces, como madre, haber perdido una hija injustamente por una mentira y venir a otro país a empezar de cero
sin nada, sin ni un peso, y que la gente igual te tratara mal. O sea, a una persona que estaba tratando de salir adelante. Ella tenía sus propias luchas. Entonces, hoy ella me cuenta qué era lo que ella pensó en ese momento. De tirarse de ese lugar y de acabar con su vida. Pero que no lo hizo. Porque Dios la guardó. O sea, por más de que ella estaba pasando todo eso, todavía tenía por qué luchar, todavía tenía por qué vivir. O sea, porque yo y mi hermana estábamos vivas y no lo hizo. O sea, gracias. Pero ahora que recuerdo esas cosas, son muy fuertes. Ya no me entristece nada de lo que pasamos, sino que me alegra porque podemos hablar sobre eso y sobre cómo Dios cambió nuestra vida. Y cómo Dios es tan bueno. Que Él nos cuidaba en los momentos que no veíamos. Cuando nos estaba yendo bien en el local a mi mamá, decidimos ir a Paraguay a ver a mi hermana. Después de 3 años. O sea, mi mamá ya había ido. Y yo creo que había ido unas 2 veces, 3, no me acuerdo bien. Pero en 3 años fuimos a verla. Me acuerdo que cuando nos vimos, o sea, llegamos al campo en la casa del papá de Julia. Yo nunca voy a olvidar ese momento. Me acuerdo que yo fui la primera en bajar de la camioneta y cuando salté y vi a Julia allá y yo fui corriendo hacia ella y ella vino corriendo hacia mí. Después de mucho tiempo sin verla y ella sin verme a mí, fuimos corriendo una a la otra y cuando nos abrazamos fue el abrazo que nunca voy a olvidar. Fue el abrazo más fuerte que yo di en mi vida y el más marcante. Y tampoco lo recuerdo con tristeza, fue el momento más feliz de mi vida en ese entonces. Y nos abrazamos durante no sé cuánto tiempo. Fue algo que como que sentí que nunca más nos íbamos a separar. Bueno, entonces la llevamos con nosotros por 1 o 2 semanas, no me acuerdo bien, estuvimos en la casa de mi abuela. Entonces mi mamá hizo un papeleo para que ella pueda salir del país. Lo mismo que él le había hecho, ella le estaba haciendo. En ese momento no éramos cristianos ni nada, entonces eso no importaba. Y llegamos al aeropuerto y él no sabía todavía. Y subimos al avión. Y Julia nunca había subido a un avión, yo una vez creo, o 2. Y nos subimos y nos abrazamos las 3. Nos abrazamos muy fuerte. Y empezamos a llorar de la felicidad. Le conté a Julia de nuestro departamento. Era chiquito, pero nos íbamos a estar las 3 juntas otra vez. Después de tanto tiempo. Era algo que parecía imposible. Entonces, parecía imposible. Entonces a Julia le empezó a doler los oídos. Porque cuando te subes al avión, yo también cuando era chiquita a veces me dolían los oídos cuando me subía al avión. Entonces ella era la primera vez que viajaba y empezó a llorar fuertísimo porque le dolía mucho. Y nada, la calmamos todos, llegamos a casa. Nos estaban esperando mi tía, primas. Entonces al otro día me acuerdo que llamó al papá de Julia y le preguntó a mi mamá dónde está, no sé qué cosa. Y mi mamá le dijo, se dio vuelta la tortilla, tengo a mi hija acá en Argentina. ¿Cómo hiciste eso? No sé qué. Le dijo y no, ya no me acuerdo. Pero fue un momento que nunca voy a olvidar. Después de eso ella tampoco sabía hablar mucho castellano. Entonces en la escuela también se le hizo un poco difícil, en el colegio. Yo la ayudaba un poco. Y nada, desde entonces estamos unidas, gracias a Dios. Nada, después de eso
vivimos muchas cosas también. Tuvimos que adaptarnos la una a la otra con mi mamá. Mi mamá tuvo también sus problemas. Tenía problemas con el alcohol. Se volvió alcohólica en un momento por cosas de la vida. Cosas fuertes. Yo no recuerdo haber pasado hambre. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca dejó que me falte la comida. Siempre prefería ella darme de su comida antes de que yo no coma. Después de todo eso, ella se volvió alcohólica y todo. Y después se calmó. Conoció a Jesús Paniagua. Me acuerdo que la primera vez que él llegó a nuestra casa, él trabajaba con mi tía, con otra tía. Entonces le dijo que le iba a presentar a mi mamá. Él se estaba por casar con una mujer argentina por papeles. Entonces, nada, conocí a mi mamá, no sé qué, vino a casa, al departamento. Ahí ya nos habíamos mudado a otro departamento. Entonces llegó al departamento, todo subió. Y cuando él abrió la puerta, o sea, yo y Julia sin conocerlo, saltamos en sus brazos. O sea, lo recibimos con toda la alegría. Él tenía como esa luz que no sé. O sea, la tiene hasta el día de hoy. Él es una persona que cambió nuestras vidas. Él tampoco tenía nada. Había llegado de República Dominicana hace como 1 año y medio, hacía que había llegado de Dominicana. Nada, lo recibimos con los brazos abiertos. Entonces, se mudó. Mamá le dijo, nos vamos a casar. ¿Para qué te vas a casar con esa persona solo por papeles? Para eso te casas conmigo. Yo siempre le pedí a Dios que nos mande a alguien que cuide a mi mamá como ella se lo merecía. Después de eso, mi mamá le dijo, yo me voy a casar contigo solo si aceptas al Señor. O sea, es una cosa ilógica porque viene de una persona que no va a la iglesia. O sea, mi mamá y nosotras íbamos a la iglesia a veces. Eso fue como el mismo Dios hablando a través de ella sin que ella sea cristiana. O sea, porque ella era de padres cristianos y todo, pero llamó a un pastor para que le haga la confesión de fe y le hicieron la confesión de fe a papá. Después de eso se casaron. Después de eso, yo, Julia y mi prima fuimos a vivirnos a Paraguay con mi abuelo y con mi abuela. 1 año vivimos allá. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá tenían planeado ir a vivir allá por una situación que había pasado acá, que era mejor vivir allá y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces vivimos 1 año y al final las cosas no se dieron y vinimos otra vez a vivir acá. Durante ese tiempo que vivimos en Paraguay, vinimos una vez a Argentina y visitamos la iglesia donde estaba congregando mi mamá. En esa iglesia hice la confesión de fe. Después volví a Paraguay. Cuando volví aquí a vivir, nos empezamos a congregar ahí hasta que cumplí 12 y medio por ahí. Después dejamos de congregarnos ahí y nuestra vida tuvo un giro drástico. ¿Por qué? Siempre hasta el día de hoy le hago recordar a mi papá que él es pastor por un Dios te bendiga, porque él estaba volviendo de Paraguay, de Posadas, no sé dónde, y un policía lo paró y él le dijo Dios te bendiga, y por ese Dios te bendiga fue que él se volvió pastor. Y esa es otra historia. Al principio ellos después de ser ungidos como pastores, es como que ellos no querían equivocarse. Entonces dudaban mucho que si venía de Dios o no. Entonces hicimos un viaje a República Dominicana. Fuimos a la iglesia de nuestro querido Marcos Yaroide. Entonces él ya nos había conocido porque una vez él vino a cantar en el cumpleaños de mi mamá un tiempo antes. Entonces fuimos a la iglesia de él, nos sentamos en el fondo y empezó la parte de la administración. Y entonces nosotros no sabíamos si él nos había visto llegar o no. Pero se ve que sí. Entonces llamaron a mi papá. Ellos no sabían de nada, que los habían ungido como pastores ni nada. Entonces no sabían de nada de eso. Entonces los llamaron adelante. Se los confirmaron otra vez. O sea, Dios se estaba confirmando otra vez en ese momento. La familia pastoral, digamos, tomamos eso en serio. Y desde ahí nuestra vida ha cambiado bastante. En todos los sentidos. A veces vienen vientos y mareas, como en todas las casas, pero nos mantenemos firmes, gracias a Dios. Él es el que nos sostiene. Sé que toda mi historia, la historia de mi hermana, la historia de mi mamá, la historia de nuestra familia,
nos hace las personas que somos hoy y también nos hacen ayudar a las otras personas a poder superar muchas cosas, ¿no? Le doy gracias a Dios porque desde pequeña, desde chiquita, te me ha librado de la muerte, porque tal vez tuve frío, pero no hambre, porque pasé muchas cosas y porque hoy soy la persona que soy gracias a Él. Y bueno, espero que mi testimonio, un día contaré mis experiencias sobrenaturales, cómo fue el unirme a Dios, el tener una relación con Dios también, cómo llegué a ser la persona que soy hoy. Tuvo muchas cosas difíciles, pero acá estamos y estoy para servir. Es un lema que tengo, o sea, es una palabra que siempre voy a tener, es que estoy para servir. Soy joven, me han cuestionado, me han señalado por ser joven, me han también menospreciado, me han lastimado con muchas palabras, han pensado que yo no soy capaz y lo han dicho. Creo que este video es muy largo y espero que lo vean completo y espero que sea de bendición para sus vidas, para que puedan ver que ustedes pueden, o sea, tú puedes, nosotros podemos. Y nada, la verdad nunca hice un video así, tampoco lo tenía planeado por un tiempo, pero Dios me dijo que llegó el momento. Él me dijo y lo tengo que hacer. Sean fuertes y recuerden que todos, cada uno de los seres humanos tienen heridas, que todos tienen heridas. No hay uno que no haya sufrido por lo menos una vez en su vida, por más de que su lucha haya sido menor o mayor que la tuya, todos tienen heridas, pero Dios puede cicatrizar esas heridas. Muchísimas bendiciones.